¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si vuelvo? ¿Qué enredadera invisible ata mi corazón a este suelo y me permite alejarme solo para volver una y otra vez? ¿Qué tiene esta tierra roja de verdes infinitos y aires tan inmensos? ¿Qué hechizos tiene esta tierra roja que hace olvidar otras tierras? ¿Qué tiene esta tierra roja que une cielos y suelos? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si me quedo? Lo enterro hasta los tobillos por creer solo en su corazón. Samba de los cuatro vientos, mueve ya el cielo del lugar. Horizonte en movimiento, espera que se te acerque más, que yo descubrí un mar y una ciudad sin fe. Y bueno, yo estudié biología en Holanda y mi tesis ya fue, mi última tesis la hice en el norte de Argentina, en Orán, en la selva de las yungas, y eso ya me dio una pauta, dije sí, yo no quería vivir más en Europa. Aunque había crecido allí, me cansé de ser inmigrante, digamos, a pesar de estar casi toda mi vida en Europa, y me fascinó mucho vivir en el campo, ¿no? Me fascinó mucho el paisaje de las yungas, pero sobre todo ir con esa libertad. Estaba viviendo en Holanda, ¿no? Que es vivir en un súper mega jardín donde lo único que ves son canales, carreteras y un poco de pasto. Entonces ahí creo que descubrí que había otras dimensiones, ¿no? Y retorné en el 2004 a Sudamérica, viví un tiempo en Argentina, luego me fui a Paraguay y un poco de la biología recuperé todos los conocimientos de ecología que tenía y empecé a trabajar en temas de ecología y derechos humanos, el impacto de la soja transgénica en las poblaciones, en el medio ambiente, a organizar con organizaciones campesinas, organizaciones locales, campañas para tratar de frenar la soja, denuncias internacionales, participación en cumbres de Naciones Unidas, ser un poco eso, un puente hacia el mundo. Sobre todo ese fue el rol que tuve en Paraguay, ¿no? Volver una voz más internacional, un caso muy paradigmático que estaba ocurriendo, una guerra contra la población campesina, ¿no? Una guerra química, una guerra violenta, ¿no? Por todo el atropello que vivían las comunidades campesinas. Esa era mi vida, sí, una vida bastante estresante, donde viajábamos mucho, recorríamos mucho en el campo, mucho trabajo de computadora también. Y muy importante, pero también muy al límite todo el tiempo. Y creo que cuando nació nuestro hijo fue también como darnos cuenta que queríamos dar un paso más. Yo me harté de ser la especialista del desastre, así. Y ahí me entusiasmé con
tener, por lo menos generar un caso positivo, estar en un lugar, una base que fuera algo propositivo, ¿no? Entonces siempre fue la idea de venir acá a Misiones, de tener una granja, de tener poder reflejar, digamos, demostrar que había otra forma de hacer agricultura, donde podíamos vivir, donde podíamos criar a nuestra familia, donde podíamos seguir trabajando con esta y ayudando a esta situación. Al final se ha convertido como que la granja se convirtió en nuestra vida, poco a poco. Yo cuando llegué acá no estaba convencida de ser granjera. Me gustaba la idea de vivir en el campo, pero no sabía si iba a ser para mí. Y a lo largo de los años cada vez lo he hecho más y ahora sí, ya no me aguanto estar frente a una computadora más de 20 minutos o leyendo, ya no, digamos, esta es mi vida ahora. ¿Y al principio cómo hacías? ¿Extrañabas? ¿Vos volvías? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Y al principio fue difícil, cuando llegamos acá fue bastante difícil. Yo a veces soñaba con tener una oficina y poder cerrar la puerta. Era lo único, yo quiero cerrar la puerta, decía, porque sentía que la realidad acá era demasiado, me sobrecogía tantas cosas, tanta vida, no tener ningún espacio privado. Y sí, un poco la soledad. Luego me empezó a gustar lo de vivir al aire libre, ¿no? También lo que fue el cambio físico, ¿no? El volver a empezar a sentirme fuerte, ¿no? Por ejemplo, al principio las vacas me daban miedo y después es un ejercicio de autoestima también trabajar con vacas, ¿no? Porque vos haces un bluff, ¿no? Del poder que vos tenés. No hay que pegarles, sino solamente tenés que poder demostrar tu fuerza, digamos, vocalmente, con tu parada, y estos bichos gigantes se mueven como tú quieres. Entonces, eso de empezar a llamar a las vacas todas las tardes, en un momento se volvió mucho más interesante que lo que yo hacía en mi vida, ¿no? A veces ahora la vida es más estresante porque ya tenemos tanta granja, pero al principio esto fue aumentándose poco a poco. Entonces también fue como ir descubriendo las chacras, y después de un año descubrimos un nuevo lugar en la chacra. Ah, che, está el jardín de los cactus, ¿qué es eso? Está este lugar. Era increíble para mí que yo he crecido en un departamento en Estocolmo, de repente tener 21 hectáreas, que es más o menos el tamaño de mi suburbio de Estocolmo, es mi casa, ¿no? Y también descubrir cómo mis hijos van creciendo acá y ellos se van sintiendo, esta es su hogar, ¿no? Tuvimos que hacer un tejido alrededor de la casa porque mi hijo de 2, 3 años iban al monte solos. Bueno, entonces dijimos, no los podemos controlar. Todo eso te va haciendo disfrutar mucho más, ¿no? De esta vida. Al principio mucha gente así llegaba más creída. Ah, sos de acá, vos sos de Europa, ay, venís. Y se quedaban, ay, ¿por qué te vas a la chacra? ¿Pero cómo? O sea, muchos pensaron que íbamos a vivir en el pueblo, íbamos a tener una chacra, así, y íbamos a tener una gente. Y cuando conocían que no, nosotros queremos trabajar en la chacra, tal, se quedaban como que parecía que éramos locos, ¿no? Algunos decían, ah, son hippies, nada. Después, a lo largo, fuimos descubriendo un montón de gente y lazos de solidaridad, mucha gente nos agarró respeto cuando vio cómo trabajamos, cuando abrimos la despensa en la granja y muchos nos empezaron a venir a visitar, a conocer, y reconocían como estructuras o formas de trabajo de sus abuelos, de sus antepasados. Y fue muy lindo así ir conociendo a las personas y ver cómo y sintiendo el aprecio, ¿no? Y también nos enseñaban, con nuestro vecino Don Elía, nos enseñó un montón de cosas. A veces con él íbamos y sacábamos árboles frutales del monte, ¿no? Y acá creo que la gente es muy abierta, ¿no? Ser de fuera no es algo extraño. Y les gusta cuando alguien quiere venir a aportar. Y nosotros aquí hemos venido a eso, a aportar. Hemos construido una granja y eso así es muy, muy bien recibido. ¿Una cueva? No, Un pájaro de fuego. no.
Una roca, No, una roca de fuego, un pájaro. Respecto a la infancia de tus hijos, ¿fue muy diferente a la tuya? ¿Cómo fue moverse con ellos? Y sí, totalmente, sí. Bueno, yo me mudé en muchos lugares cuando era pequeña y nunca viví en el campo. Nací en el campo, pero de ahí ya me crié en Buenos Aires y después siempre en ciudades, en España, en Málaga, luego Estocolmo. Y sí, no fue una infancia muy fácil y los cambios no fueron voluntarios porque también éramos exiliados y con todas las consecuencias familiares, psicológicas y emotivas que eso trae. Y con nuestros chicos, quizás el Pedro es el que más ha sufrido, porque sí, él nació en Paraguay, luego estuvo 2 años en Suiza, que ahí nos mudamos bastante y luego vinimos acá. Pero ahora a mí es increíble ver cómo ellos se sienten, no sé, sí, para ellos. O sea, yo en mis hijos estoy viendo lo que yo nunca tuve. Yo nunca he crecido en una casa nomás, ni en un lugar, ni en una escuela. Ellos están tan arraigados acá, no se imaginan otra cosa, ¿no? Aunque tienen muy presente Suiza, porque hace poco viajaron y tienen la familia, y ellos sienten la distancia. La pena es que no tenemos familia acá, los abuelos siempre están lejos, tenemos abuelos por Skype, ¿no? Y eso sí da pena en una sociedad que es tan familiar como Verá, pero ellos, así me parece tan lindo, son tan niños. ¿Y tu último hijo nació en Misiones? Sí, mi último hijo no solo nació en Misiones, sino nació en esta chacra, en la chacra de la lechuza en mi casa. ¿cómo fue el parto? ¿Fue una decisión que nazca acá? ¿Cómo lo preparaste? Sí, fue una decisión porque mi primer hijo nació en una clínica en Paraguay, pero sufrí un caso de violencia obstétrica. Me hicieron una práctica con un parto muy violento y quedé muy traumada. El segundo parto fue con Amanda, que fue en Suiza en un hospital, pero ya un parto humanizado en una bañera y fue una experiencia muy hermosa y muy empoderadora. Y cuando quedé embarazada acá no vi ninguna opción de parto humanizado, no había ninguna clínica que me iba a ofrecer esas garantías de la ley de parto humanizado, o sea, no me iban a dejar la posición que yo quisiera, no había tampoco agua. Fue muy, muy linda la experiencia, fue un parto en el agua, habíamos traído una pileta de Suiza, una pileta inflable, porque a mí me gusta mucho el agua, entonces yo ahí me manejo bien, las contracciones se sienten mucho menos, es la mejor epidural del mundo el agua. Y sí, todo muy seguro, muy bien pensado, donde no fue para nada un acto de locura, sino todo estaba muy premeditado, teníamos todo un equipo acá, teníamos un auto disponible, o sea, lo teníamos todo bien calculado. Si funcionaba, si iba todo bien, iban a hacer acá, si algo pasaba, íbamos a una clínica. Y todo salió perfecto y era realmente mi sueño, ¿no? Creo que también el ser mamá me hizo pensar más en mí misma. Estaba un poco alienada por la causa ecologista, era un poco como eso, entre una monja fanática y muy abandonada a mí misma, y esto me hace establecer, no, uno tiene que empezar quizás por lo propio y la prioridad son mis chicos y generar un espacio sano, o sea, vivir de una forma consecuente y coherentemente, pero empezar con uno, ¿no? Eso creo que fue el cambio.
por qué vinimos acá, una buena pregunta. Es que yo, cuando era agricultor orgánico en Suiza, empecé a investigar un poco los impactos del monocultivo de soja transgénica en América Latina, porque a Europa se importa mucho de soja como proteína para los animales, para las vacas, las gallinas, los chanchos, etc. Y queríamos también como sindicato agrícola saber un poco más porque había ciertas preocupaciones de eso. También que es raro criar animales que dependes de forraje que viene de otro continente, es un poco... Y bueno, así una vez hice un viaje de un mes de investigación por Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y me conecté con gente que está trabajando con una visión crítica sobre ese tema. Entre otras organizaciones de pequeños agricultores, de campesinos de Brasil, de Paraguay, etc. Y por casualidad Javiera, mi esposa y compañera, estaba trabajando en lo mismo y así nos conocimos. Y ella estaba a punto de ir a Paraguay, yo estaba a punto de empezar a estudiar agronomía internacional en Suiza. Yo empecé, pero aguanté apenas medio año y me fui a Paraguay también. Tiré todo, me fui a Paraguay y empecé a trabajar también en una ONG de sociólogos rurales donde empezamos a trabajar con comunidades campesinas en peligro de extinción por el avance de esa avalancha de la soja transgénica, tratando de concientizar, explicar de dónde viene, por qué viene con tanta fuerza eso y tratando de explicar también los impactos que tiene, porque sí, la gente te contaba, desde que hay soja muchas mujeres pierden sus bebés durante el embarazo, hay casos de malformaciones, mucha gente está permanentemente con ronchas en la piel, etc. Todo esto, estas historias terroríficas que poco a poco bien se conocen, ¿no? Y bueno, en Paraguay luego también nació nuestro primer hijo, el Pedro. Y ya con un bebé luego repensamos un poco qué vamos a hacer, porque igual fue un trabajo por un lado lindo, pero muy denso y muy duro y no sin peligro tampoco. Y bueno, ahí decidimos salir de Paraguay y cruzamos la frontera acá en Posadas con la idea de mirar un poco Misiones. Encontramos un lugar, ya que Javiera es argentina, y nos gustaba la zona, ¿no? la tierra colorada. Anduvimos un poco en la zona de Ruy de Montoya, Capiobí, hasta Aristóbulo un tiempo y luego por Oberá, pero en ese momento no encontramos nada y volvimos a Suiza. Y después de un año en Suiza decidimos que no nos queremos quedar ni en Suiza ni en Europa y decidimos que vamos a volver a buscar algo en Misiones. Y más de broma, así pusimos en Mercado Libre Chacra Misiones y nos saltó esa chacra acá, sin broma. Y enseguida llamamos al dueño, que era un abogado acá de Oberá, y bueno. ¿Y crees que los misioneros, vos que estás tan interesado en el medio ambiente, en la naturaleza, en la autosustentabilidad, crees que los misioneros teniendo tanta diversidad y tantos recursos valoramos? Yo creo que hay una tendencia que se valora demasiado lo que viene de afuera, que se cree mejor lo que viene de afuera que lo que es autóctono de acá. Así. Y yo creo que habría que revertir un poco esto y revalorar un patrimonio autóctono, indígena de acá, porque si no es un poco la mente colonizada, ¿no? Sí, es un poco eso. ¿Y cómo les recibió la gente de Misiones? Bueno, teníamos muy pocos conocidos así por acá. Acá en Oberá muy importante para nosotros fue la familia de Paulina Scheck Weber de la Chacra Suiza, que era la única que hacía agricultura orgánica acá en la zona y fue nuestra mejor asesora también, con décadas de experiencia. Y bueno, y aprovecho para agradecer en ese momento a ella todo su apoyo que nos dio, con todos sus conocimientos y sabiduría. Y bueno, sí, pero aparte de eso fue un poco como caer de paracaídas más o menos,
poner el dedo en el mapa y bueno, y arreglárselas. Y al inicio fue duro, todavía a veces es duro, a veces uno se siente un poco solo, pero en estos 5 años, sin embargo, hemos logrado construir redes desde la granja a través de la comercialización directa con clientes en Oberá, que muchos de ellos se volvieron amigos nuestros. Y sí, eso es muy lindo, que cuando uno ve que sí, va mucho más allá de la producción de alimentos sanos, sino es como una reconstrucción de lazos sociales también entre nosotros que producimos acá en el campo y la gente que consume en la ciudad. O sea, tenemos un paraíso acá, no es un paraíso donde vamos a estar sin trabajar, porque no me parece que el paraíso es un descanso donde uno tiene que ser un ente pasivo. Para mí es un paraíso donde estamos todo el tiempo interactuando, hemos cambiado el paisaje, hemos mejorado, hemos enriquecido la tierra, le hemos dado tanta vida a este lugar que estaba muy abandonado y cuando yo miro alrededor mío, veo un poco lo que había, veo lo que hay y también veo como que solapo también lo que yo quiero hacer en el futuro. Veo más árboles, todos los árboles que han crecido durante el tiempo que hemos estado acá, ¿no? Y me imagino también que pronto, dentro de 10 años, vamos a ir en un monte. Eso es increíble para mí, ¿no? Es un legado muy importante. Y veo cómo están mis hijos, que están muy sanos y muy felices y son niños muy, muy lindos, muy inteligentes también. No es que muy inteligentes porque han sido niños que se han podido desarrollar físicamente a un ritmo muy activos, entonces entran a la escuela, no tienen ningún problema de aprendizaje, leen, el Pedro es un lector voraz, está sediento de información, porque está muy cercano a la vida, entonces no está alienado, ¿no? Detrás de una pantalla, sino él está todo el tiempo experimentando, que si los crustáceos, que si el animal que si el dinosaurio, mira el dinosaurio, después mira el pavo, entiende temas de evolución, el tema sexual lo tienen re claro porque desde chicos han visto a todos los animales emparejarse. No, son niños que entienden muy bien el ciclo de la vida. La manda ayuda al papá cuando carnean los chanchos y sabe de anatomía, vos le podés preguntar, se entiende todo de anatomía. ¿Por qué? Porque ella lo ha visto así cuando hemos carneado los animales, dónde están los intestinos, el riñón, qué son los pulmones, el corazón. Es increíble eso. La tierra sin mal, que fue una vez un paraíso perdido que habría que recuperar, reconstruir y no sé, como dije, la biodiversidad me atrapó bastante. Tiene su magia, ¿no? A pesar del deterioro y no sé qué. Hay momentos, por ejemplo, cuando aparecen pájaros que nunca han aparecido acá, que, wow, me gusta. Es como te vienen a saludar. Y entonces cuando tuvimos que ponerle el nombre, dijimos que, ay, si le ponemos la lechuza, porque también habíamos tenido varios encuentros con lechuzas. Reto había visto una lechuza del campanario por allá. Una noche una lechuza orejuda vino y se puso en un palo a mirarnos. Fue como que había muchas lechuzas y cuando construimos la casa era como que los pájaros nos venían a ver. Y cuando estaba embarazada del Ulises, el último mes, una noche que yo estaba con insomnio, una lechuza llamó como 7 veces. Y al final, llamó tantas veces que dije, me está llamando. Apagué la televisión, fui por la linterna, salí, la busqué y la encontré y era una lechuza canela. La vi, me miró y ahí se fue. Y me llamaba. Yo dije, bueno, ¿será que va a salir todo bien con él, Ulises? La lechuza canela. ¿Qué tienes?
es mi tierra roja, que solo soy feliz si me quedo. Y la luz del sol. Realmente, yo que me he criado en Suecia, para mí es increíble, es un milagro poder vivir con tanto sol y con este calor y poder vivir al aire libre, ¿no? Hermosa. Listo. Testimonio Javiera. Ese rastro de río en mi sangre es un duende travieso que me llama. Y yo dibujé la lechuza, el logo. Qué bien. ¿Las pomadas para qué son? Esta es de caléndula, que es cicatrizante, y para las heridas y para borrar también cicatrices. Y después tengo lavanda, que es relajante, el aloe es hidratante, y tenía de ruda, que es para las varices y la circulación. Camas de plata, tu luz en el río me invita a mirar más allá de mí, hundiendo mis pies en el barro. Soy ave surcando el azul, silencio sonoro de luz.